tarde, puedes sentarte. Bueno, te quiero invitar a que si traes una Biblia, tomes tu Biblia en este momento. Si no traes Biblia en tu celular, busca tu aplicación. Y si no traes ninguno de los dos, quiero que escuches con mucha atención el mensaje que Dios tiene para ti en esta tarde. Hoy nuestro estudio se llama Reconcíliate con tu pasado. Y bueno, quiero que estés conmigo y hagas este viaje. Me gustaría que fuéramos 20, según tu edad, 25 o 30 años atrás en tu vida. Trata de ir 20 años atrás de tu vida y encuentres alguna escena o algunos escenarios en tu vida donde te gustaría arrancar esa página de tu vida. Y si esto fuera mi vida y podría ir al pasado y podría arrancar hojas de mi pasado, quizá alguno de nosotros diríamos: no hubiera tomado la decisión de haberme casado, no hubiera tomado la decisión de haber aceptado esta invitación, no hubiera tomado la decisión de aceptar este empleo o iniciar este proyecto. Y muchas de las personas cuando viajan a su pasado dicen en muchas ocasiones: no hubiera hecho esto en mi vida, porque dado que hice esto o tomé esta decisión o hubo estas circunstancias en mi vida, mi presente hoy está afectado. Mi relación familiar, mis hijos, mi situación económica, muchas cosas alrededor de nosotros. Y todos encontramos en el pasado cosas de: si hubiera sido de esta manera, si lo hubiera hecho de la otra manera, si no hubiera aceptado, si hubiera tomado esta decisión con mis hijos. Y es algo propio de nosotros los seres humanos. Y te quiero platicar de un concepto que se llama el cementerio invisible. El cementerio invisible es un cementerio que todos los días recibe infinidad de visitas. No lleva flores, no van personas, sino es el cementerio de las posibilidades. Porque todas las personas visitan el cementerio de las posibilidades cuando dicen que el dolor más grande en su vida no es el pasado, porque muchas veces no duele más el pasado, sino le duele más a las personas la posibilidad de lo que pudo haber sido el pasado. Y por eso se llama el cementerio de las posibilidades, porque las tortura y las lastima más el estar atrapado en el pensamiento de decir: mi vida hubiera sido así, si no hubiera aceptado esto, si no hubiera cometido esta falta, si no hubiera aceptado hacer esta acción. Y entonces viven o vivimos atrapados en ese pasado. Cuento una historia a un hombre anciano de 90, 95 años, un hombre que había ido a la guerra, había vivido en la crueldad y en los horrores de la guerra, había después de toda una vida. Se acercan y le preguntan y le dicen: ¿qué es lo que más te arrepientes de tu vida? Y este hombre, que vivió en la guerra, en la pérdida, en la escasez, como todos los seres humanos pasamos por momentos trágicos y difíciles en la vida, su momento más duro, doloroso y triste, dice él, es que desperdicié mi vida pensando en la posibilidad de lo que pudo haber sido, en vez de enfocarme en lo que tenía en mis manos para poder disfrutarlo. Y hoy se llama Reconcíliate con tu pasado, porque muchos de nosotros, mayor o en menor medida, miramos al pasado y miramos los errores que hemos cometido allá. Hemos cometido errores los que somos adultos, como padres, a veces como esposo, a veces como hijo, a veces en los negocios, a veces en el empleo. Y esos errores que hemos cometido en el pasado están allí latentes, y en el presente pensamos que nuestra vida hubiera sido diferente si no hubiera sido por eso. Pero hay una trampa gigante ahí. Cuando tú te centras en ese pasado y no te reconcilias con él, piensas desde el dolor y desde la culpa. ¿Por qué lo hice? Si no lo hubiera hecho, si no hubiera aceptado. Y hoy te quiero decir que Dios tiene todo el interés no de cambiar tu pasado. Dios no está interesado en tu pasado. Dios está interesado en tu presente y mayormente en tu futuro. Y el problema no es el pasado, porque el pasado nunca se puede cambiar, está en el pasado. Las personas que aprenden a salir y a superarse del pasado
del dolor, de la pérdida, del sufrimiento del pasado, no es porque olvidaron el pasado, no es porque llegó una circunstancia diferente a su vida. La única razón que hace que los seres humanos se repongan al pasado, es que cuando Dios llega a ellos, ven el pasado desde una nueva perspectiva. Es decir, reinterpretan el pasado a una nueva perspectiva. Es decir, David, si recuerdan la historia de David, nunca pretende borrar el Salmo 51 de la Biblia. El Salmo 51, donde escribe todo su dolor y su sufrimiento a causa de la ofensa que le ha cometido a Dios y a sus semejantes en el tema de Betsabé y de Uría Eteo. Entonces, no lo quiere borrar esa porción de la Biblia. O si piensas en Jesús, cuando Jesús resucita con la marca de los clavos en la mano o sin la marca. Con la marca. Le dice a Tomás, mira y ven y mete tu dedo en mi mano. La marca ahí está, ¿sí? Si recuerdas la historia de Jacob, cuando pelea con el ángel, dice que le hiere en el muslo y le hiere por lo tanto la cadera. Entonces, Dios no va a eliminar tu pasado. Te va a enseñar a reinterpretarlo desde una perspectiva distinta. Y quizá, a veces algunos de nosotros podemos decir, soy la persona más vil, el villano más cruel que puede existir, porque le hice esto a mi esposa, le hice esto a mis amigos, le hice esto a personas que esperaban de mí, no estuve a la altura de estas circunstancias y por tanto hoy estoy en esta circunstancia. Y peor aún, si alrededor de ti, tu papá, tu mamá, personas cercanas a ti son espirituales, viven una vida de fe, puedes decir, pues no merezco esto, soy lo peor que puede existir. Pues hoy te quiero presentar a un personaje de la Biblia, hijo de uno de los mejores reyes de Judá. La Biblia dice de su padre que no había otro rey como él y que no se había levantado otro rey. Entonces imagínate ser hijo de un rey espiritual, profundamente íntimo con Dios, con una profunda relación. Pues mira, deja presentarte a este hombre para que veas su vida y te des cuenta que la tuya y la mía no es tan diferente a la de él, o la de él es mucho peor a la de nosotros. Dice la Escritura en segundo libro de los Reyes, capítulo 21, segundo libro de los Reyes, capítulo 21, versículo 2 al 6. Dice así: e hizo lo malo en ojos del Señor. Está hablando de Manasés, según las abominaciones de las gentes que el Señor había echado delante de los hijos de Israel. Es decir, hizo lo mismo de donde Dios los había sacado, porque él volvió a edificar los altos, es decir, la idolatría, que Ezechías su padre había derribado, y levantó altares a Baal, hizo bosque, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército del cielo, y sirvió a aquellas cosas. Asimismo edificó altares en la casa del Señor, de la cual el Señor había dicho, yo pondré mi nombre en Jerusalén. Y edificó altares para todo el ejército del cielo en los dos atrios de la casa del Señor. Y pasó a su hijo por fuego, y miró en tiempos, y fue agorero, e instituyó pitones y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo en los ojos del Señor para provocarlo a ira. ¿Te das cuenta? ¿Cómo lo ves? Este hombre se llama Manasés, reinó 50 años. Es, en la historia de la Biblia, de los reyes más viles que existen en la historia de Judá. Y su padre, el rey más brillante. Ezequías fue un rey extraordinario y la Biblia tiene un testimonio hermoso, inigualable de él. Creo que solo él y Josías tienen una frase similar a la forma tan hermosa como Dios los exalta a ellos dos, ni aún David. Entonces, ¿qué pasa con él? Levanta la idolatría, todo lo que su padre luchó. En cuanto él toma la monarquía, automáticamente pone altares. Dice que en el templo mete las imágenes de los ídolos, arrastra al pueblo a la idolatría. O sea, no solamente la hace y la consiente, sino que la fomenta para que el pueblo esté allí. Imagínate una persona así. ¿Por qué haría algo así? Habiendo crecido en una casa de una familia espiritual.
Y entonces quiero que analices una primera cosa. La primera trampa en tu pasado es que tú dices, si las cosas hubieran sido diferentes, si mis papás hubieran sido diferentes, si en el empleo hubieran sido diferentes, si mis amigos me hubieran dicho hubiera sido diferente. Vives en el mundo del si hubiera, y si eso hubiera piensas que hubiera hecho distinto las cosas. Pero te quiero decir que es una primera trampa para que tú no te reconcilies con tu pasado. Esa es una enorme mentira. Porque ¿por qué Manasés habría hecho eso? Por su sistema de creencias que estaba arraigado en él. Lo primero que empezó a hacer Manasés es construir un altar de idolatría en su corazón. Manasés no amaneció de la noche a la mañana diciendo voy a poner altares por todos lados. No, silenciosamente fue creciendo en su corazón este deseo de idolatría y hasta que lo terminó consumando. Es decir, la circunstancia solo expone y exhibe lo que hay en el corazón, ¿sí? Cuando las personas cometemos errores en nuestro matrimonio, en nuestra relación, no es porque mi esposa me ha cansado, mi esposo me ha fastidiado, no es porque mi esposo no está, no es porque no está a la altura, cuando nos equivoca, la persona que se equivoca, sino más bien es porque la circunstancia revela lo que está en el corazón de la persona. Y entonces nosotros decimos, si hubiera sido diferente, aunque hubiera sido diferente, mientras que tu corazón esté así, el resultado hubiera sido lo mismo. ¿Sí? Imagínate en el empleo, las personas ven la oportunidad de empezar a desviar recursos y empezar a quedarse con recursos porque hay un sistema de supervisión laxo y las personas lo pueden hacer. Y a veces las personas dicen, si hubiera sido diferente, yo no hubiera cometido esta falta. No es la circunstancia, es que esa circunstancia exhibe lo que hay en el corazón de la persona. O cuando los padres discuten con los hijos y explotan los padres y los ofenden, gritan, descalifican y hasta los manotean. Y entonces nos arrepentimos y decimos, si hubiera sido de esta manera, es que no es la circunstancia el problema. Así es el caso de Manasés. En Manasés el grave reto era lo que estaba en él y lo primero que yo quiero que revises. Viaja a tu pasado y piensa en esa página que hubieras arrancado, de tu historia, y en eso que hiciste, piensa qué circunstancia en tu corazón había, en tu sistema de conducta, que si esa la traes al presente, hubiera sido exactamente la misma acción y la misma decisión. Es decir, yo ofendí a mi esposa en esta circunstancia y si me mueves de circunstancia en otra circunstancia, hubiera hecho exactamente lo mismo. La gran trampa es pensar, si hubiera sido diferente, no habría sido así. Y eso lo que haces es que te haces enemigo de tu pasado y rechazas a tu pasado porque te avergüenza esa versión tuya del pasado. Y como te avergüenza esa versión, no te quieres reconciliar con ella y no la quieres aceptar que es de esa forma. Entonces, ven qué más hace Manasés, aquí mismo, versículo número 9. Dice el versículo 9, mas ellos no escucharon y Manasés los indujo a que hiciesen más mal que las gentes que el Señor Dios destruyó delante de los hijos de Israel. Entonces, ¿te das cuenta? ¿Qué terminó haciendo Manasés? Cosas peores que los que habían hecho. Entonces, primer tarea, primer ejercicio quiero que hagas en esto que estamos explorando. Date cuenta que el pasado no es tu enemigo. El pasado no es tu enemigo, la negación sí lo es. El pasado no lo es, pero si lo niegas, sí es tu enemigo alrededor de tu vida. Jesús lo dijo así, Evangelio según Marcos capítulo 7, versículo 21 al versículo 23. Dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, avaricias, las maldades y engaños, las desvergüenzas, el ojo maligno, las injurias, la soberbia y la
insensatez. Es decir, ¿dónde surge todo? En el corazón de las personas. Entonces, cuando mires a tu pasado, no pienses si hubieran sido las cosas diferentes, porque esa es una trampa que tenemos para no reconciliarnos y decir, no acepto a la versión de Josué del pasado, porque ese Josué me horroriza. El Josué que quiero arrancar sus páginas del pasado y que quisiera que eso no hubiera pasado en mi vida, no me puedo reconciliar con esa versión de Josué, porque siento rechazo hacia él, porque me avergüenza lo que hizo, porque es bochornoso esa versión. Y entonces para no enfrentarlo y aceptarlo decimos las circunstancias. Y no son las circunstancias, es el corazón que yo tenía. Y entonces si hoy vengo al presente, ¿qué es lo que quiere hacer Dios? Modificar ese corazón. Y estoy hablando de cosas cuando tú eres el responsable. Hay veces que yo solo céntrate en lo que tú eres el responsable, no en lo que no eres el responsable, ¿no? Ahora, piensa en Manasés. ¿Qué hace Dios con una persona como Manasés? Y esto es lo importante. ¿O qué hace Dios con una persona como Josué? Que en su página, en su libro de su historia, hay muchas páginas que quisiera arrancar. Y esto es lo más hermoso. Dios agarra a Manasés y lo va a tomar con todo y su pasado y lo va a traer. Dios va a trabajar en que Manasés deje de huir de su pasado. Tienes que dejar de huir de tu pasado. Dice la Escritura, segundo esto que leímos aquí, segundo libro de las Crónicas, capítulo 33. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 33, sigamos viendo a Manasés, versículo 10 al 11. Y habló el Señor a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon, por lo cual el Señor trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Versículo 11. Mas luego que fue puesto en angustia, oró ante el Señor su Dios humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Entonces, ¿qué es lo que hace? Dios dice, bueno, tus acciones te van a llevar a un destino y voy a dejar que tus acciones continúen. El corazón de Manasés era un corazón que estaba distorsionado en maldad. Dios lo deja y continúa, ¿y qué termina pasando? Llega el rey asirio, lo toma preso y se lo lleva en grilletes a Babilonia. Estando allá, en el dolor, en el fracaso, en la decepción, se da cuenta y dice, ¿qué he hecho? Mi padre me enseñó ciertas acciones y yo hice otras cosas diferentes. Y esta es la clave importante. Dios permite muchas veces el dolor en nuestra vida, en distintas áreas, no importa la edad que estés. ¿Para qué reflexiones? A veces puede ser para una persona no salir en listas en la escuela y todos sus compañeros salir en listas y la persona no salir en listas. Y para algunas personas, no para todas, les puede resultar sumamente doloroso y triste no haber salido. Algunas personas van a un empleo y no les dan el empleo. A otras personas van y les dicen, este es tu último día en la empresa, ya no puedes trabajar aquí. Y es sumamente doloroso para una persona por temas de ego que le digan, este es tu último día en la empresa, ya no queremos que estés aquí. Y en ese momento, llega un informe médico y le dicen, tus excesos en tu vida han cobrado factura. Tienes problemas ya en el riñón, en los pulmones o en esta condición de tu vida. Así le pasó a Manasés. Un día despertó con grilletes, atado, dicen las pinturas de la arqueología asiria, que a los reyes que eran conquistados los agarraban con garfios de la nariz y los paseaban en señal de humillación y de victoria sobre ellos en los palacios reales de Asiria. Así imagínate a Manasés, lo paseaban como un espectáculo público en señal de humillación y de victoria sobre el pueblo de Israel, porque paseaban al rey. ¿Pero qué hizo Manasés?
Manasés pudo hacer dos cosas: querer sepultar el pasado e ignorarlo, o enfrentarse contra su pasado. Y al enfrentarse contra su pasado decir, ¿cómo es posible que mi padre toda su vida trabajó por quitar la idolatría del pueblo de Israel? Mi padre trabajó toda su vida porque tuviéramos una relación con Dios. Y yo lo primero que hice al tomar el trono es destruir todo lo que mi padre había hecho. Manasés desde esa posición se arrepintió, oró a Dios con el corazón, le pidió con sinceridad y le dijo, dame una oportunidad. Y Dios lo que hizo es no cambiarle el pasado, sino reconstruir su presente. Dice la Biblia, después de que él ora a Dios, segundo libro de las Crónicas aquí, 33, versículo 13. Después de esto, 12, y habiendo a él orado, fue atendido. Habiendo orado a Dios, Dios le respondió, pues que oyó su oración y volvió a Jerusalén a su reino. Entonces conoció Manasés que el Señor Dios era su Dios. 13. Después de esto edificó el muro de afuera de la ciudad de David al occidente en Gihón, en el valle a la entrada de la puerta del pescado. Y cercó a Ofel y alzólo muy alto y puso capitanes del ejército en todas las ciudades fuertes, etc. Versículo 15. Reparó luego, atención, todo lo que había destruido. Reparó luego el altar del Señor Dios y sacrificó sobre él sacrificios pacíficos y de alabanza. Y mandó a Judá que sirviesen al Señor Dios de Israel. Pero el pueblo aún sacrificaba a los altos, bien que al Señor su Dios. Es decir, si te fijas, ¿qué es lo que hace Dios? Lo regresa al mismo pasado. Pudieron haber pasado muchas cosas. Él le oró a Dios y Dios lo perdonó, le dio una oportunidad y lo pudo haber reinstalado ahí en como era un rey, porque eso pasaba. A los príncipes, a los reyes se les trataba de manera especial en los lugares, en las ciudades donde conquistaban. Y no pasa así con Manasés. Dios lo regresa a su pasado. Le dice, ok, hemos aprendido que no importan las circunstancias, importa el corazón. En palabras de Jesús, el que es fiel en lo poco, en lo mucho es fiel. Entonces, regresa a donde empezamos y lo regresa otra vez a Judá. ¿Y qué es lo que hace él? Ve todo destruido, toda la idolatría, todo lo que hace. Y en lo mismo que él destruyó, ¿qué es lo que hace? Lo reconstruye. Quita la idolatría, reconstruye el templo, vuelve a sacrificar adentro del templo, vuelve a adorar a Dios, vuelve a ofrecerle a Dios. Es decir, lo que Dios hace es que le da una oportunidad de hacer un nuevo presente. Y así nos pasa a nosotros. Cada día tienes una nueva oportunidad de reconstruir tu vida, pero no te quieres reconciliar con tu pasado, porque sigues sintiendo decepción, rechazo, enojo hacia tu versión del pasado que tomó ciertas decisiones y le sigues culpando y recriminando por qué lo hiciste. Y la forma de negarlo y esconderlo es si hubiera sido diferente, si mis padres hubieran sido diferentes, si hubiera tenido unos padres que me educaran, que estuvieran, que salieran conmigo, un papá que platicara conmigo y me dijera, hijo, esto no, o una mamá que estuviera conmigo y me dijera, hija, esto no, no hubiera sucedido esto en mi vida. Y esa es la forma como nos escondemos de esa versión que nos aterra del pasado. Pero yo te quiero decir hoy que tienes que abrazar a esa versión tuya del pasado y tienes que reconciliarte con ella. Porque ese es el poder de Dios precisamente. Esa es la grandeza de Dios. Dios trabaja en darnos la gracia. La Escritura dice claramente, no lo busquen, se lo saben de memoria, en Efesios capítulo 2, porque por gracia somos salvos, no por obras, y esto no por nosotros, sino que es don de Dios. Eso significa, Dios te volteó a ver y te atrajo hacia Él, no porque tus obras lo hayan impactado y impresionado, no porque haya dicho, wow, eres el mejor papá, eres espectacular esposo, no, sino porque Dios dijo, te hice como mi creación, a mi imagen y semejanza, te puse un corazón, eres mi creación, me compadezco de ti
porque te amo y te atraigo con lazos de amor para restaurar tu vida. Cuando una persona puede reconciliarse con su pasado, está desechando la gracia, porque sigue pensando que lo reinstala al lado del Padre son sus obras y que tiene que trabajar durísimo para ganarse el amor de su Padre. Cuando la Biblia dice, ustedes son salvos por gracia, es decir, yo no te volteé a ver por las cosas espectaculares que hiciste y llamaron mi atención que yo haya dicho, quiero que sea mi hijo, es espectacular. Lo hace de forma sensacional, ven a mi club de mis hijos que son espectaculares. No, agarra a Manasés se arrepiente y le dice, Dios, tienes una oportunidad, pasa acá. Y lo empieza a reconstruir todo Manasés desde la misma situación. Entonces, quiero decirte una cosa. Dios lo que hace con nosotros es que le da un resignificado al pasado. Y esto quiero que te lleves en tu corazón esta tarde. Dios no va a cambiar el pasado. Le va a dar un nuevo significado a tu pasado. Y esa es la clave para que el dolor se vaya de tu vida. Jamás se te va a olvidar la historia en tu vida que quisieras arrancarla de tu pasado. Siempre estará ahí la mala decisión que tomé en mi matrimonio, la mala decisión que tomé con mi hijo, con mi hija, con mi jefe, en el empleo. Jamás se me va a olvidar, estará aquí. Pero lo que tienes que entender es que Dios dará un nuevo significado a esa idea. Lo verás desde una perspectiva diferente. Y eso es lo que cambia, un nuevo significado. Eso transforma el corazón de las personas. Y por eso lo que les decía es, lo importante es cómo te acuerdas de esa historia, la última versión que tienes, porque eso es lo que va a cambiar. No va a cambiar lo que pasó, pero sí la versión que tienes. Por eso miren esto, 2 personas pudimos haber vivido lo mismo, pero cada persona cuenta una versión diferente. Mi hermana Maris y yo de niños vivimos muchas travesuras, infinidad de travesuras. Y la otra vez platicábamos en casa de las travesuras. Y le decía a ella, cuenta tú la primera versión de la historia. Y contó su primera versión de la historia ya de las travesuras que hacíamos. Y luego les dije, ahora yo voy a contar la mía. Y conté mi versión. Cada quien tenía una versión. Yo estaba hasta con otro personaje con el que hicimos la travesura, según yo cuando éramos niños. Y ya me orientó y me dijo, no, era de tal cosa lo que estábamos jugando. Ah, perfecto. Pero cada quien la recuerda diferente. Y como cada persona contamos la historia de una perspectiva diferente, así pasa con tus hijos. Platicaba con Daniel también esta semana y él decía, una vez que lo llevé a comer, a él y a Clemen, fuimos nosotros 3 a comer un día y yo lo llevé a comer por una situación, pero él recuerda que lo llevé a comer por otra situación. Me encantó la versión de él, entonces ya nunca le conté la otra versión y me quedé con la de él. ¿Qué es lo que les quiero decir? Todas las personas tenemos una versión del pasado. Lo que Dios cambia es tu versión de cómo interpretas el pasado, y lo que importa es la última historia que cuentas. Eso es lo que realmente importa, la última versión que cuentas del pasado. Quizá tú tuviste una relación difícil con tus hijos, pero si la última vez que los viste se despidieron en paz, con un beso, con alegría, la pasaron bien, eso es lo que importa realmente. Lo último con lo que te quedas, cómo ves todo el pasado. Porque cuídate mucho de esto. Tu cerebro trabaja mucho, es un gran poeta escritor en la fantasía, el hubiera, y poco en los hechos. Entonces, lo importante es cómo reescribes el pasado, porque eso es lo que Dios al final del camino termina haciendo. Jeremías capítulo 17. Jeremías capítulo 17, versículo número 9. Dice así:
Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Engañoso es más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Entonces te quiero decir, ten cuidado con tu corazón, porque tu corazón puede ser una fuente de luz y de amor para restaurarte, pero también puede ser el lugar que en su afán de protegerte te termine lastimando y destruyendo. Por eso dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo entenderá y quién lo pesará? Tu trabajo es ese, entenderlo, pesarlo a tu corazón. Y muchas personas no lloran por lo que perdieron. Pregúntatelo a ti, ¿por qué te lastima y sufres? A veces no lloras por lo que perdiste. A veces lloras y sufres por lo que pudiste haber sido y no fuiste. Pero eso que pudo ser y no fue, no sabes si hubiera sido así. La mente es tan cruel, su afán de ayudarte, que te hace creer que hubiera sido perfecto. Si yo hubieras terminado la carrera, no te estuviera en esta situación. Y como tu mente está atrapada en si yo hubiera estudiado, no te das la posibilidad de hacer toda la grandeza que podrías hacer y que otras personas han hecho sin necesidad de haber estudiado. Pero te ata y te ancla el decir, si hubiera sido de esa manera. Nadie queremos tener una ruptura familiar, pero muchas personas dicen, si no hubiera pasado la ruptura, las cosas seguirían de esta manera. Y hay personas que no vivieron la ruptura y siguen a la deriva. Es decir, pregúntate si lo que te lastima realmente es ese pasado de lo que sucedió, o lo que te lastima es lo que tú crees que hubiera sido, la fantasía que tu mente ha construido. Y hasta diseñas esa fantasía. No viviría en esta casa, tendría otra casa de esta forma, tendría otro coche de esta manera, tendría un negocio de esta forma, sería todas estas cosas. ¿Sabes quién es ese? Es tu mente que está creando una fantasía que no existe. Porque las cosas hubieran sido distintas también ahí, con otras circunstancias y otros contextos. Así es que tienes que huir de esas trampas que existen y tienes que reconciliarte con tu pasado. No arranques la hoja de tu pasado. Empecé preguntándote en la predicación, ¿qué hojas arrancarías de tu pasado? Hoy puedo decirte que ya no las arrancaría. Algunas, y quizá otras me quedan salir adelante para no quererlas arrancar, pero hay muchas que hace años las hubiera querido arrancar y borrar de mi historia y de mi pasado, pero hoy Dios le ha dado un significado nuevo en mi vida. Hoy le ha dado una interpretación diferente Dios a mi vida, y ahora cuando volteo y lo miro, lo acepto como es: un hombre vulnerable, pecador, que necesita la gracia de Dios y que necesita ser abrazado y amado por la gracia de Dios. Y entonces, que lo que me acerca a Dios no son mis obras, sino lo que me acerca a Dios es el amor de su gracia. Y entonces, quiero terminar con esta historia, o con este análisis. El amor más grande es el amor de Dios y el amor de Jesús. Te quiero contar una historia en la Biblia de cómo Dios restaura a las personas en su pasado. El pasado nunca nos abandonará porque siempre estará en nuestra memoria. Lo que pasará es que nos reconciliaremos con Él y aprenderemos de Él y nos reinventaremos a través de Él, por medio de Él, de lo que hemos aprendido. Nos pondremos en esta situación y reaprenderemos de nuestro pasado. Jesús, cuando estuvo en la tierra, tuvo un discípulo que le cambió el nombre. Él se llamaba Simón, y Jesús le cambió el nombre de Simón por Cefas, que en hebreo significa roca, piedra. Y tan cerca estuvo de Jesús que hubo momentos que solamente 3 personas tuvieron profunda intimidad con Jesús. Hubo momentos que no vivieron los 12 discípulos con Jesús, sino solo 3 de sus más allegados, y a veces 2.
Pedro estuvo siempre junto con Juan en todas las cosas más íntimas que vivieron. Por eso cuando a Jesús lo van a entregar, Pedro le dice: Señor, hasta la muerte voy contigo. Y Jesús le dice: creo que antes que el gallo cante tú ya me habrás negado. Pedro, cuando toman preso a Jesús, saca la espada. Jesús le dice: no has entendido nada. Lo sigue, entra hasta la parte más dentro donde está Jesús y lo ve a la distancia, y están sentados alrededor de una chimenea y del carbón, de la leña, del fuego, calentándose. Quiero que leas esto. Juan capítulo 18. Juan capítulo 18. Versículo 17 al 18. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dice él: no soy. Y estaban en pie los siervos y los ministros que habían allegado las ascuas, porque hacía frío y calentábase, y estaba también con ella Pedro en pie calentándose. Aquí dice que estaban las ascuas. El griego dice antraquía, que son el carbón, la leña, las brasas. Y algo que activa la amígdala en nuestro cerebro es el olfato, el sentido del olfato. Generalmente piensa, a lo mejor no todos pueden, ¿sí? Todavía hace años los mayores podemos decirlo. Cuando empieza a llover y huele a tierra mojada, ¿qué viene a tu mente? Recuerdos, memorias. El olfato asocia con recuerdos y pensamientos. Por ejemplo, me acordé esta semana, Clement tuvo a su mamá en casa y cuando llega, la abraza y la besa, dice: huele a abuelita linda, vengan a olerla. Pero ¿qué le venía a la cabeza cuando olió a su mamá? Su casa, su hogar donde creció, su colonia, su calle, recuerdos. Cuando hueles una rosa, una comida, te trae a la mente recuerdos. Pedro estaba sentado allá a las brasas y olía eso, brasas. Y le dicen: tú lo conocías, tú lo conocías, tú lo conocías. Y dice: no, yo no lo conozco, lo conozco, hablas como él, yo no lo conozco. Jesús lo voltea a ver y cruzan miradas y recordó lo que le dijo: antes que el gallo cante me habrás negado. Es decir, todas las veces que Pedro huela las brasas, recordará esa escena donde vio al maestro. ¿Cómo te restaura Dios? No va a borrar tu pasado, así es que deja de huir de él, acéptalo como es, no seas tan cruel con él. Quizá tú y yo éramos papás inexpertos ese día, quizá nunca había estado en una situación tan difícil para mantenerme haciendo lo correcto y era la primera vez que lo enfrentaba. Quizás eras un adolescente que tenía ganas de vivir, de disfrutar y no sabías cómo iban a terminar las cosas. Quizá eras un niño, un adolescente haciendo una travesura y agarrando lo que no te correspondía, que te terminaron atrapando. Quizá eras un adolescente que aún no madurabas y con la inercia y la emoción dijiste acepto. Y más bien lo que tenemos que hacer es abrazar ese pasado. Reconcíliate con tu pasado. Acéptalo como parte de ti. No huyas de él. No te avergüences. David no se avergonzó y huyó de su pasado. Dios lo confrontó y lo ayudó a entenderlo. Así es que si tú vienes de adicciones, no huyas de ello. Acepta el pasado. Has destruido por tu carácter, concíliate con ello y desde ahí, desde la gracia, reconstruye. Has sido desleal, reconstruye desde la gracia. Has tomado decisiones equivocadas en los negocios que te han llevado hasta una posición que nunca imaginaste estar, reconstrúyete desde allí. Porque mira lo que hace para restaurar a Pedro. La palabra brasas aparece solamente 2 veces
en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Una es cuando Pedro está en las brasas, que niega a Jesús. ¿Y sabes cuál es la segunda vez? Juan capítulo 21, versículo 15 al 17. Juan capítulo 21, versículo 15 al 17. Ve la segunda vez lo que va a pasar. Y cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Dícele: sí, Señor, tú sabes que te amo. Dícele: apacienta mis corderos. Le vuelve a decir la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dice: apacienta mis ovejas. Y le dice la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Se entristeció Pedro de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le dice: Señor, tú sabes todas las cosas, sabes que te amo. Dícele Jesús: apacienta mis ovejas. ¿Qué es lo que te quiero decir entonces? Que versículo 9, aquí donde estás. Y como descendieron a tierra, vieron ascuas puestas y un pez encima de ellas y pan. Cuando Jesús le dice: Pedro, ¿me amas? ¿Sabes dónde estaban? Según el versículo 9 que acabas de leer, alrededor de las ascuas, de la leña, de la fogata. Por eso leí el versículo 9. Esa palabra ascuas, en mi versión, la tuya no sé cómo diga, es la versión en griego para la leña que estaba cuando lo negó, y es la misma palabra que está cuando lo va a restaurar. ¿Qué te quiere decir eso? Que tomó su pasado y en el mismo entorno, en la misma circunstancia, lo restauró. Como a Manasés: te perdono, te regreso a Judá para que reconstruyas lo que hiciste mal. Dale un resignificado a tu pasado. Así fue con Pedro: te doy una nueva oportunidad en el mismo lugar donde me negaste. Al aroma de la leña, te regreso al mismo lugar. Eso significa tu oportunidad de reconciliarte con tu pasado. Deja de pensar que si las cosas hubieran sido diferentes, quizá el camino te hubiera llevado a donde mismo en otras circunstancias, pero lo hace Dios para evidenciar el amor de la gracia, que eso es lo que tienes que aceptar, el amor de Dios y su cariño. El tiempo no va a sanar tu pasado, grábatelo. Ni la distancia ni el tiempo sana el pasado de las personas. Ni el tiempo ni el pasado sana el pasado de las personas. Lo único que va a sanar tu pasado es Dios, cuando le des o permitas que te dé un nuevo significado de ese pasado. Un nuevo significado. Y entonces por eso hoy nuestra predicación se llama: reconcíliate con tu pasado. Déjalo estar, acéptalo, abrázalo, aprende de él, reconstrúyete de él, extrae lo que tengas que extraer de él para que tengas un nuevo presente. Y entonces dejemos de horrorizarnos de esa versión nuestra del pasado, lamentarnos de esa versión nuestra del pasado. Dejemos de avergonzarnos de esa versión del pasado. Mira todos los personajes de la Biblia. Dios los restauró en medio de sus errores y les dio una nueva oportunidad. Así es que mi deseo para ti es que abraces la nueva oportunidad de Dios para ti, te reconcilies con tu pasado y te enfoques en este presente que Dios te regala y en un presente mayor para ti. Vamos a ponernos de pie y alabar a nuestro Dios. Dale un aplauso a nuestro Dios. No hay mayor victoria que la que Jesús conquistó por nosotros en la cruz. Amén.